Televisa. Y Fundación Cultural Televisa se complacen en presentar su programa especial, Cortés y Moctezuma, con Octavio Paz, Ignacio Bernal y Tzvetan Teodorov. No soy historiador de profesión. Mi campo es más bien la comunicación, la producción y la interpretación de los símbolos. Y descubrí la historia de México casi por casualidad. Al leer las crónicas y otros documentos que versan sobre la conquista, me sorprendió la diferencia en el comportamiento simbólico de cada una de las partes enfrentadas. Al querer describir esta diferencia, me hallé enfrascado en una búsqueda que se sitúa a la vez más allá de la historia, pues presupone que la tarea histórica está concluida, ya que se vuelve para nosotros la base de la comparación, y más acá de ella, en la medida en que la cuestión de las formas de la comunicación o de la simbolización pertenece a un nivel microscópico que el historiador, apresurándose por captar las vastas entidades de la vida política y cultural, no siempre tiene el tiempo de estudiar. Pero el discurso de la diferencia es un discurso difícil. El que se arriesga en él se ve amenazado por dos peligros que no parecen dejar lugar a una tercera vía. Ya conforme a la ideología dominante de nuestra época, el individualismo, y con su corolario, la democracia, se parte de la afirmación de igualdad, pero que conduce hasta la de la identidad, siendo los hombres iguales en todas partes, nos negamos a reconocerles diferencias significativas. Ya admitimos las diferencias, pero entonces, llevados por el mismo principio de la identidad, las traducimos enseguida en términos de superioridad e inferioridad. Nos cuesta trabajo aceptar que el otro sea llanamente otro. Lo creemos, según los casos, peor o mejor, pero siempre del mismo género que uno mismo. Por tanto, trataré de formular esta diferencia sin emitir inmediatamente un juicio de valor sobre los dos términos de la comparación. En el estudio referente a este tema que ya publiqué, me había dedicado al análisis de los textos españoles que tratan de este asunto, con el fin de completarlo, y de este punto de vista, dichos documentos son de innegable valor. La comunicación, tal como la practican los indígenas en el momento de la conquista, es diferente de aquella de los españoles, sin ser inferior a ella. No se puede decir en absoluto, por ejemplo, que los indígenas no dedican su tiempo y energía a la interpretación de los mensajes, o que esta interpretación carezca de formas elaboradas, sino todo lo contrario. La vida del hombre azteca está constantemente relacionada con una serie de fenómenos naturales y sobrenaturales
que requieren en cada momento interpretación. Después de haber nacido, la criatura luego procuraban de saber el signo en que había nacido para saber la aventura que había de tener, leemos en Sahagún. Esta actividad fundamental requiere incluso de un gremio de especialistas, los adivinos, y se sabe cómo, durante los contactos con los españoles, los caudillos aztecas acudieron a menudo a ellos. Por consiguiente, la interpretación es copiosa, pero se ve en el acto que no tiene el mismo sentido que entre los españoles. Esto se debe, desde luego, a las hondas diferencias ideológicas que separan los dos bandos. En la sociedad indígena, el individuo no es en sí una totalidad, solo es el elemento constitutivo de esta totalidad que resulta ser la colectividad. La vida de la persona no es un campo abierto e indeterminado, susceptible de ser modelado por la libre voluntad, sino la realización de un orden siempre presente. El pasado colectivo regula el porvenir del individuo, y uno no labra su porvenir, él se revela mediante una serie de indicios, de presagios, de augurios. La interrogación característica de aquel mundo no es, como entre los españoles, de tipo praxeológico, qué hacer, sino epistémico, cómo aprenderlo. El campo principal de la actividad hermenéutica no se sitúa como entre los españoles, entre el hombre y el hombre, sino entre el hombre y el mundo. Y la interpretación del acontecimiento se hace menos en función de su contenido concreto, individual y único, que del orden preestablecido y por restablecer de la armonía universal. Todos los relatos indígenas de la conquista la hacen preceder de una serie de presagios. Este es válido no solo para los mexicas, sino también para los mayas y los incas del Perú. Incluso si uno no quisiera excluir por principio la realidad de tales presagios, tantas coincidencias bastarían para ponernos sobre aviso. Todo deja pensar que los presagios fueron inventados a posteriori, y esto no con el fin de entender el acontecimiento en su singularidad, más al contrario, para poder integrarlo dentro del orden de creencias ya existente, para domesticarlo de alguna manera. Los aztecas superan mentalmente la conquista, es decir, la derrota, inscribiéndola en una historia concebida según su sistema mental. El presente se vuelve menos inadmisible en cuanto se le puede ver ya anunciado en el pasado. Y el remedio resulta tan adecuado a la situación que todos creen recordar que estos presagios se habían realmente manifestado antes de la conquista. La palabra privilegiada por los aztecas es la palabra ritual. Todo el libro 6 de la historia de Sahagún está constituido por la descripción de los empleados ritualmente en toda clase de circunstancias, oraciones, discursos de ceremonia, palabras formuladas a propósito de cada uno de los ritos de iniciación, como nacimiento, acceso a la edad adulta, matrimonio, etc. No puede dejar uno de quedar impresionado por el número y el tamaño de estos discursos y, por tanto, por el lugar que ocupa la palabra ritual en el seno de la vida verbal de la comunidad. Es posible que Sahagún, o más bien sus informantes, exageren este papel, en detrimento de la palabra improvisada. De ser así, lo hacen en todos los casos con conocimiento de causa,
pues la separación misma de los dos tipos de discursos es claramente percibida. La palabra ritual se opone a los casos en los que los mismos naturales dieron la relación de las cosas que en este libro se tratan muy bajamente, según que ellos las entienden. Habiendo alcanzado maestría en el arte de la palabra ritual, los indígenas desmerecen en situación de improvisación. Esta es precisamente la situación de la conquista. Su educación verbal favorece el paradigma en detrimento del sintagma, el código en detrimento del contexto, la conformidad al orden más que la eficiencia del instante, el pasado más que el futuro. Pues bien, la invasión española crea una situación radicalmente nueva, totalmente inédita, una situación en la que el arte de la improvisación importa más que aquel del ritual. Por estas razones, aunque Moctezuma disponga de por lo menos tantas informaciones como los españoles, está perfectamente enterado de los movimientos de tropa de Cortés o de los de Narváez, acierta menos que ello en la actividad de comunicación. Me prometía describir diferencias sin expresar juicios de valor y me veo aquí impulsado a juzgar mejor, menos bien. Me explico. Toda comunicación es siempre paradigma y sintagma, código y contexto. Toda acción conlleva una parte de rito y una parte de improvisación. El hombre precisa tanto comunicar con el mundo como con los hombres. Pero el encuentro de Moctezuma con Cortés, de los indígenas con los españoles, es un encuentro humano, en primer lugar. Y no hay por qué admirarse de que los especialistas de la comunicación humana sean quienes vencen. Esta victoria de la que procedemos todos, tanto europeos como americanos, asentó al mismo tiempo un duro golpe a nuestra capacidad de sentirnos en armonía con el mundo, de pertenecer a un orden preestablecido. Refrenó poderosamente la comunicación del hombre con el mundo al producir la ilusión que toda comunicación es comunicación interhumana. Es muy probable que esta represión sea responsable de cierto callejón sin salida en que desembocó la ideología occidental. Desgraciadamente, es menos probable que este estado pueda superarse por una solución hallada fuera de esta ideología. Pero es, sin lugar a duda, también el deseo de liberarnos de esta represión lo que originó desde hace más de un siglo la investigación antropológica sobre las sociedades llamadas primitivas y asimismo, indirectamente, mi presente interrogación acerca de las formas de la comunicación humana. Bueno, deseo en primer lugar excusarme ante ustedes porque desgraciadamente no traigo una magnífica cosa escrita. Así es que lo que tenga que decir pues será un tanto cuanto desbalagado y probablemente me falten puntos importantes e insista yo en algunos que no lo son. Leí con gran interés el trabajo del señor Todorov, que publicó Vuelta. Debo de reconocer, para empezar, que todo ese problema de comunicación en general y en concreto, en el caso de la conquista de México, ni siquiera se me había ocurrido antes. Con lo cual me encuentro, en cierta manera, pues en una mala posición. Pero creo que sería interesante ver, en relación a este tema,
y específicamente Cortés y Moctezuma. Tomo a Cortés y a Moctezuma como los representantes de sus dos civilizaciones, por supuesto. Claro que había muchos otros. ¿Cómo veían la cosa? Es decir, en cierto modo, ¿cómo la vemos nosotros o la han visto una serie de historiadores desde entonces hasta la fecha? Para todos causan asombro ciertos aspectos. Uno de ellos, el que más se repite, es cómo es posible que Cortés, con unos cuantos soldados, eran poquísimos como lo sabemos, haya vencido a esos inmensos ejércitos de Moctezuma. Creo que la respuesta es bastante conocida, la voy a poner en muy pocas palabras. En primer lugar, los famosos cientos de miles de soldados de Moctezuma nunca existieron. Eran grupos mucho menores, de todas maneras muy superiores en número, cuando menos, a los soldados españoles. Pero olvidamos con mucha frecuencia el papel absolutamente de primera importancia que jugaron los aliados indígenas. Primero los totonacos, después los tlaxcaltecas, etc. Es decir, los texcocanos más tarde, que son realmente los que hacen la conquista, guiados en muchas formas por ese genio que era Cortés. Pero la fuerza material, la fuerza humana, claro que él no la podía poner, la ponen muchos soldados o indígenas. Ahora, ¿por qué ellos atacaban a Moctezuma? ¿Cuál era el concepto que ellos tenían de aquello? Ellos ven en Cortés indudablemente a un salvador, alguien que viene a liberarlos del yugo bastante duro de lo que llamamos, en términos generales, el imperio mexica. Es decir, que ellos piensan que al ayudar a Cortés se van a quitar de ese yugo cada día más fuerte que los oprime, los obliga a pagar tributos infinitos y en todas clases de maneras los tiene aplastados. Por eso digo que en cierto modo ven en Cortés un salvador. Que estuvieran equivocados, eso es otra cuestión. Pero, y Moctezuma jamás entiende el problema mismo, el problema de la guerra me refiero. ¿Por qué no lo entiende? Creo que en primer lugar porque todo el concepto de guerra para Moctezuma y para los aliados indígenas de paso era enteramente diferente al concepto de los españoles. Para los españoles, herederos de Roma y de todas las cosas y viviendo en un mundo europeo mucho más complicado, la guerra quiere decir conquistar, es decir, ocupar materialmente un territorio y tratar de ocuparlo pues, lo más que se vaya pudiendo. Es el caso característico de Roma. Para Moctezuma de ninguna manera era así. Moctezuma estaba en su mentalidad, la guerra era un raid, es decir, uno enviaba sus ejércitos contra otro pueblo, ese pueblo era tomado, se mataban unas gentes de las que eran más enemigas, se tomaban prisioneros y se imponía un tributo. Y los soldados se retiraban, los soldados mexicas. No pretendían una conquista física permanente del territorio, sino que ocupaban sitios, a veces construían, por supuesto, pequeñas fortalezas por aquí y por allá, simplemente para permitir que sus soldados, y particularmente sus comerciantes, los famosos pochtecas, pudieran recoger en las fechas señaladas ese tributo. Creo que es un punto importante que nos aclara algo de la falta, en cierto modo, la falta de comunicación, pero debida a este concepto enteramente diferente, este concepto indígena de la guerra. Lo mismo pasa en otras cosas.
Para el indígena no hay más que un mundo. Un mundo fue rodeado por los mares, allá por el norte hay unos cuantos bárbaros, pero en fin, a nadie le interesan y no tienen ninguna importancia mayor. Los que cuentan, que son los civilizados, están rodeados por los mares. Fuera de eso no hay nada. No existen otras gentes. Por lo tanto, no hay ninguna razón para, no digo conocerlas, puesto que no existen, pero ni siquiera interesarse en ese posible problema. Yo casi lo veo exagerando un poco, ¿estoy de acuerdo? Como si nosotros nos preocupamos porque ya van a llegar los marcianos a conquistarnos. Eso solo ocurre pues, en los cuentos, estas películas de fantasía, pero no en ninguna realidad verdadera. Así lo veían ellos. Claro, el punto de vista de Cortés es totalmente diferente. Para los indígenas propiamente no hay una historia en el sentido occidental, puesto que la historia se iba cambiando según las necesidades o ventajas políticas que pudiera producir. Y eso lo vemos muy claramente en algunas de las informaciones que nos dan. Como esta historia es mala, vamos a eliminarla y vamos a escribir otra, que por cierto se hace todavía y se sigue haciendo en muchos lados. No es un caso único. Además, la historia del que vence, que siempre es la que gana, y los otros pobres, pues todo el mundo se olvida de que existieron. Debo decir, en primer lugar, que estoy fascinado por la exposición de Todorov y después por la exposición del doctor Bernal. Por otra parte, me temo que en una mesa redonda, me temo porque estar de acuerdo no siempre es muy divertido para el público, me temo que estamos en lo esencial de acuerdo los tres. Sin embargo, hay diferencias fundamentales. La exposición de Todorov, como su artículo antes en la revista Vuelta, provocó en mí una serie de asentimientos y algunos desacuerdos que voy a expresar en este momento. Para Todorov, en cierto modo, la conquista se explica, no únicamente, pero fundamentalmente, como una falla de comunicación. Cuando digo falla de comunicación, estoy siendo levemente inexacto. Diríamos que hay dos tipos de comunicación. Hay una comunicación fundamentalmente intrahumana, histórica, fundada en un tipo de visión histórica del mundo, que es la comunicación de los españoles, que tiene sus orígenes, como el doctor Bernal ha dicho, en el mundo occidental, en Grecia, en Roma, etc., y que el Renacimiento finalmente desacraliza, a pesar de que los españoles eran profundamente católicos. De modo que es hay que matizar un poco la afirmación de Todorov, porque es una comunicación historicista o histórica, intrahumana, pero en la cual lo divino interviene, aún, y de un modo decisivo. Pero de todos modos es verdad. Del otro lado hay una comunicación religiosa. Los aztecas no perciben, dice Todorov, la alteridad humana, porque lo que perciben fundamentalmente es la alteridad del hombre y la naturaleza. Su diálogo fundamental, la comunicación fundamental de los aztecas y de todo el mundo mesoamericano es con lo otro, con lo sagrado. De ahí que confundan, cuando vean a los españoles no puedan percibir que son un grupo de hombres que pertenece a otra civilización, y como no tienen categorías mentales para clasificarlos, piensan que son criaturas divinas, dioses o semidioses. Esta es la opinión de usted y es una opinión en lo fundamental exacta. Por su parte, el doctor Bernal muy claramente ha expresado el punto de vista tradicional de la historia, con el cual yo siento una profunda simpatía, porque ha dicho muy bien, la historia se explica por fenómenos históricos, fundamentalmente. Y el fenómeno histórico fundamental que explica la conquista de México es la división de la sociedad mesoamericana. Es una sociedad dividida en grupos
oprimida por los aztecas, como antes lo había estado por los toltecas y por otras tribus. Digamos otra cosa, y es que cuando el doctor Bernal habla de la guerra y define a la guerra, dice, de todos modos hay un concepto distinto de la guerra. Y ese concepto distinto de la guerra es un concepto, y ahí parece que le da la razón a Todorov, fundado en lo sagrado. Para los aztecas, para los totonacas, para los mayas, la guerra es un fenómeno que pertenece al orden cósmico. No es un fenómeno. La política está impregnada de religión. La guerra sagrada es una reproducción del mito solar. En consecuencia, parece que le vamos a dar la razón a Todorov y que el secreto de la conquista es la oposición entre una civilización de tipo histórico, en el cual el hombre es el personaje esencial y la acción del hombre entre los hombres es lo que define a la historia, mientras que en la otra civilización estamos ante una civilización ritual distinguida fundamentalmente por relaciones de tipo tradicional entre el hombre y la naturaleza, el hombre y lo sagrado, etc. Bueno, debo decir que estoy de acuerdo, pero no completamente, porque la explicación de Todorov requiere, como vamos a ver dentro de un minuto, otra explicación. A mí siempre me interesó profundamente el problema de la conquista y el problema de la originalidad de la civilización mesoamericana. Empezaré diciendo que los antiguos mexicanos sí tenían noticia de la alteridad humana. En primer lugar, hay una distinción muy clara desde la época tolteca entre los bárbaros y los civilizados. Este concepto bárbaro y civilizado que opera en China, que opera en Roma, que opera en Grecia, opera también en México. Hay el tolteca y el chichimeca. Así es que ya hay una noción muy clara de que hay unos hombres que son distintos a nosotros, a los que vivimos en ciudades y a los que cultivamos la tierra. Esos hombres son los nómadas, son los bárbaros. En consecuencia, sí hay noción, sí hay percepción de la alteridad. Por otra parte, los mexicas combaten, pelean con una serie con los zapotecas, con los mixtecas, con los tarascos, con los totonacas, etc. Estas gentes para ellos no son bárbaros, son gente como ellos, pero son extranjeros, son enemigos. En consecuencia, sí hay, otra vez, alteridad. Hay una percepción de la alteridad. Hay dos nociones fundamentales para ellos, la noción de bárbaro y la noción de extranjero. Entonces, ¿por qué cuando llegan los españoles no pueden incluirlos ni en la noción de bárbaros ni en la noción de extranjeros? Pues sencillamente porque el mundo, y ahí el doctor Bernal apuntó algo que por desgracia no desarrolló, pero que a mí me parece lo fundamental, la respuesta al enigma, porque los mexicas, como todos los indios mesoamericanos, no tenían noción de otras sociedades, pero no de otras civilizaciones. Este problema a mí me apasionó mucho, yo no entendía bien por qué, y quien me dio la primera respuesta en realidad fue la India. Ante la civilización de la India, yo viví en la India entre 1962 y 1968, y al vivir en la India me di cuenta de dos cosas que me impresionaron mucho. La primera es que la civilización de la India es una civilización profundamente original, cerrada sobre sí misma como la civilización mesoamericana, y al mismo tiempo profundamente religiosa. Todorov hablaba de que el europeo es individual y de que el indio americano era un ser insertado en la colectividad. Bueno, en la India encontramos también que el individuo no constituye la sociedad. El individuo es parte del mundo, parte de la casta. A su vez, la casta, que en sánscrito se dice yeti, significa especie. La organización de la sociedad está fundada en la idea no de la historia, sino en la idea de la naturaleza. Hay tantas castas como especies animales y vegetales. En consecuencia, encontramos en la India un hombre inmerso en la totalidad, un hombre profundamente religioso y un hombre que vive en una civilización cerrada. Sin embargo, a ningún indio se le ocurrió jamás pensar que los persas, los griegos, los escitas, los kushanes, los hunos blancos, etc., es decir, todos los pueblos que desde
el siglo V antes de Cristo han invadido a la India, que ninguno de esos pueblos estuviese compuesto por dioses, superhombres o divinidades. En consecuencia, la respuesta debe ser otra. Podemos discutir si ese aislamiento fue absoluto o parcial. No podemos negar que fue la razón determinante de su perpetuo marcar el paso durante siglos y siglos. El viejo mundo fue una pluralidad de civilizaciones. En América crecieron plantas distintas pero semejantes de una raíz única. Si ha habido civilizaciones realmente originales, esas fueron las americanas. Y en esto radica su gloria y su condenación. Ni fecundaron ni fueron fecundadas. Sucumbieron ante los europeos no solo por su inferioridad técnica, resultado de su aislamiento, sino por su soledad histórica. No tuvieron nunca, hasta la llegada de los españoles, la experiencia del otro. Más tarde, en 1977, en un ensayo sobre el arte precolombino mexicano, no lo voy a leer todo porque es una cuartilla, es demasiado quizá, llegué a conclusiones semejantes, pero como hay una coincidencia muy grande con usted, lo voy a leer, ¿no? Digo, las dos civilizaciones americanas, me refiero a la de América del Sur, a la incaica y a la mexicana, a la de México y a la maya, jamás conocieron algo que fue una experiencia repetida y constante de las sociedades del viejo mundo, la presencia del otro, la intrusión de civilizaciones y pueblos extraños. Por eso vieron a los españoles como seres llegados de otro mundo. La razón de su derrota no hay que buscarla tanto en su inferioridad técnica como en su soledad histórica. Entre sus ideas se encontraba la de otro mundo y sus dioses, no la de otra civilización y sus hombres. Concluyo. Sí, estamos frente a dos civilizaciones. Una civilización en la cual el valor fundamental es la comunicación intrahumana y otra civilización en la cual el valor fundamental es lo sagrado. Sin embargo, conocemos otras civilizaciones en las cuales lo sagrado ha sido tan decisivo o más como en la civilización mesoamericana y que sin embargo no han confundido a los invasores con dioses. Hay otro punto que me parece interesante, y es el de que la civilización occidental no creyó que los indios fueran dioses, pero sí colonizó la India. Me parece que este es un hecho que a su vez exige una explicación. ¿Por qué fue precisamente el modelo occidental el que tuvo un éxito tan asombroso en la colonización del mundo entero? Por lo que toca a la cuestión de la India, no fue la primera vez que fue conquistada la India, los musulmanes también conquistaron a la India, de modo que los occidentales no han sido los primeros, son los últimos conquistadores, eso sí, los últimos que han establecido un gran imperio. Y las razones, pues bueno, son conocidas por todos, ¿no? El desarrollo de la ciencia europea, etcétera, ¿no? Pero en fin, esto no tiene nada que ver con la cuestión. La cuestión es que nunca los indios, cuando llegaron los griegos en el siglo, cuando llegó Alejandro en el siglo III, hay una comedia de Racine, una tragedia de Racine bastante bonita sobre esto, ¿no? Bueno, pues jamás se les ocurrió a los griegos pensar que Alejandro o que los seleucidas eran dioses, o que el gran emperador, el gran rey persa era un dios. Creo que esto también afecta un poco el problema de la comunicación desde el punto de vista de Moctezuma, que no ve las cosas así. Moctezuma, como ya lo dijo muy bien Octavio Paz, vive exclusivamente dentro de su civilización, la cual incluye, por supuesto, a los pueblos que él ha conquistado, como en la civilización occidental, cuando Francia conquista Italia o España conquista Flandes o partes de Italia, están conquistando a pueblos dentro de su mundo, dentro de su civilización, no están conquistando a mundos de fuera, sino dentro. Entonces,
Es lo mismo que ocurría aquí. Pero son gentes conocidas, son gentes que se entienden. Se sabe uno, son distintos, claro, habla un idioma diferente, tienen ciertas costumbres ligeramente aparte de las que nosotros tenemos, pero fundamentalmente son los mismos. Ahora, sí hay la oposición muy clara con los bárbaros, pero bárbaro ya no tanto en el sentido griego, de todos aquellos que no son griegos, sino bárbaro en el sentido verdadero, bueno, como nosotros lo vemos, es decir, de todos aquellos que no son civilizados, concretamente, claro, los del norte, los chichimecas y numerosos otros que estaban asimilados a los chichimecas, aunque la distinción es muy complicada y eso dependía de muchas cosas. Vemos, por ejemplo, unos libros curiosísimos, la historia tolteca chichimeca. ¿Cómo es posible entender eso en ese concepto? Si los toltecas representan por definición al civilizado y los chichimecas por definición al bárbaro, ¿cómo es posible que haya una historia de los dos comunes? Creo que las explicaciones, como vemos, se juntan, se reúnen y se auxilian unas a las otras. Evidentemente, estamos frente a dos tipos de comunicación. Una comunicación, como lo ha puntualizado muy bien Todorov, sagrada, diríamos, ritual, y otra intrahumana, histórica. También estos dos tipos de comunicación corresponden a dos tipos de civilizaciones, que es lo fundamental. Una civilización, la civilización del Renacimiento, una civilización que ya es el preludio de la modernidad, y en cambio una civilización ritualista. Sin embargo, el carácter opuesto de estas civilizaciones no lo explica todo. Hay otro elemento sin lo cual no resulta inexplicable la actitud de los mexicas, y es el aislamiento histórico, la soledad de los mexicas. Esto es capital por una razón, porque dentro del esquema mental de los mexicas, dentro de la perspectiva del mundo de los mexicas, los españoles no podían entrar sino en tres categorías: o nómadas, bárbaros, o bien extranjeros, o bien seres divinos. La otra era la esquizofrenia, la locura. ¿No? Bueno, pero hay una tercera explicación que en realidad colabora con las dos. Cuando usted habló de la historia tolteca, chichimeca, apuntó usted otra de las llaves, otra de las claves, a mi juicio, del enigma. Y para esto hay que remitirnos a la historia de Mesoamérica en un momento en que llegan los españoles. ¿Qué había ocurrido antes? Bueno, lo que había ocurrido es que había habido unas grandes civilizaciones que los arqueólogos y los historiadores llaman teocráticas, no sé si con razón o sin ella, pero cuyos testimonios son, digamos, las obras de arte, las obras escultóricas y arquitectónicas más importantes de esta civilización. Está en Yucatán, está en la América Central, está en el mundo maya, está en Monte Albán y está sobre todo en Teotihuacán. Son las grandes civilizaciones teocráticas. Los historiadores han discutido mucho por qué se acabaron. No se sabe bien por qué, pero es un problema que no nos interesa. Lo que nos interesa es que hay una gran ruptura histórica en Mesoamérica. Entre el siglo, si estoy equivocado, corrígeme, entre el siglo VII más o menos, octavo, ¿no? Más o menos. Sí, octavo. Bueno, hay una gran ruptura histórica. Estas grandes ciudades-estados, sobre todo Teotihuacán, se acaban y vienen bárbaros, chichimecas, que son los toltecas, y que fundan esta ciudad militarista que se llama Tula y que se convierte en el modelo político de Mesoamérica. A su vez, esta civilización, conocemos la leyenda de Quetzalcóatl, el mito de Quetzalcóatl, que puede ser historia también. Hay unas grandes discusiones ahora sobre qué fue lo que ocurrió realmente. No nos vamos a meter en este lío espantoso, pero el hecho es que también Tula se acaba, hay un periodo de interregno y finalmente, tras una serie de luchas y de aventuras, unos advenedizos, unos nómadas, unos aventureros con genio, los mexicas, se apoderan, fundan Tenochtitlan y establecen un imperio. Pero, ¿cuál es ahora el gran problema de todas las sociedades, de todas las civilizaciones? Es el problema de la legitimidad. Para nosotros modernos la legitimidad es política, es por ejemplo la democracia,
si vivimos en una democracia, o la voluntad sacrosanta del proletariado y del PC si vivimos en un país comunista. Eso es decir, nuestra legitimidad de un lado y del otro es fundamentalmente política. Para los mesoamericanos, para los aztecas, para esta civilización, la fundamentación, la legitimidad tenía que ser por una parte religiosa y por otra parte filial. Ellos tenían que encontrar una filiación, y de ahí que el famoso, ¿cómo se llamaba? Tlalcalael, ¿no? ¿Sí? Quema los códices, quema todos los documentos para mostrar la absurda pretensión, para justificar la absurda pretensión de que los aztecas descendían directamente de los toltecas. Es decir, que hay un proceso de ilegitimidad histórica en el dominio azteca. Los aztecas se dan cuenta que son usurpadores, en cierto modo. Y de ahí que cuando vengan los españoles los clasifiquen inmediatamente como ¿qué? Como los que vienen a recoger el bien perdido. Son los herederos de Tula. Es decir, que no solamente son dioses, sino que son los herederos de Tula. Así encontramos una explicación religiosa, que es también una explicación histórica y una explicación política. Entonces podemos decir, A, diferencia de civilizaciones significa diferencia de comunicación. B, diferencia de comunicación y diferencia de civilizaciones no explica todo el fenómeno, tenemos que tomar en consideración también la soledad histórica. Y finalmente, C, las circunstancias históricas concretas de ese momento, el sentimiento profundo de usurpación de los aztecas. Esto a mí me parece fundamental y además me parece terrible, porque si vemos la figura de Moctezuma, que es una figura maravillosa y fascinante, si hay dos grandes figuras en este momento, no el mítico Cuauhtémoc, sino el profundamente humano Hernán Cortés y el profundamente humano Moctezuma. Cortés es un hombre moderno, es un hombre que representa un poco el príncipe de Maquiavelo. Es inteligente, comprende las cosas, es un político, es un buen escritor, es un humanista. El otro es un hombre que está poseído por la duda, es un hombre muy inteligente, muy sensible, es un príncipe decadente que al mismo tiempo está seducido por la muerte y por eso cede. Es que hay un fenómeno también psicológico, al mismo tiempo que hay un fenómeno cultural en este gran drama de la conquista. Lévi-Strauss ha dicho una cosa que me conmovió mucho cuando lo leí. Dice que la antropología son los remordimientos de Occidente. Evidentemente, Occidente ha destruido sociedades y al mismo tiempo ha tenido remordimientos. Pero Occidente no ha sido el único imperialismo que ha destruido sociedades. También los aztecas, a su manera, destruían templos, y los romanos, y los egipcios, y los chinos, en fin, y los griegos. Pero la primera civilización que tiene remordimientos, diríamos, es decir, que tiene antropología, es la civilización occidental. Y este es un problema muy, muy curioso. Yo no sé cuál sea la razón, pero presumo que es esta. Pensando en lo que dijo Nietzsche. Nietzsche dijo que el cristianismo había descubierto, había inventado algo que el mundo antiguo, el mundo pagano no conocía. Y esto es el examen de conciencia. El examen de conciencia mediante el cual el cristiano, que es un pecador, se examina a sí mismo, se juzga y se condena. Y al juzgarse y al condenar se ve como otro. Se pone en el lugar del otro. Es decir, que el cristianismo de pronto descubre al tú, descubre al otro. Y entonces, la antropología moderna, cuando viene la gran expansión imperialista de Occidente, desde el siglo XVI, hay una transposición de esta dialéctica de la culpa, de la teología y de la religión cristiana, una transposición a la esfera de la sociedad. Es muy interesante. Yo creo que es significativo que no haya existido en realidad ni antropología ni etnología en el siglo XVI en el sentido moderno. Aunque sí hubo desde luego estudios admirables como los de Sahagún. Sin embargo, Sahagún no entendió el concepto de que se puede comprender mejor a los grupos ajenos por el hecho de ser extranjero, lo cual es fundamental en la etnología.
Lo menos que puedo hacer es desear que el nacimiento de la antropología no venga a ser simplemente la última mutación de la religión cristiana, sino también la anunciación de una ideología que llegará a caracterizar al mundo del futuro en el sentido que implica un reconocimiento del otro como diferente, pero al mismo tiempo como alguien que está en el mismo plano, un plano de igualdad de derechos con nosotros. Bueno, lo que usted ha dicho es muy complejo y en realidad tiene, digamos, voy a comentar dos partes. La primera, puramente circunstancial, es respecto al origen de la antropología. Bueno, a mí me parece evidentemente que el trabajo de Sagún fue un trabajo antropológico, aunque él no sabía que estaba haciendo antropología, como aquel personaje de Molière que no sabía que estaba hablando en prosa, pues también Sagún no sabía que estaba haciendo antropología, pero lo estaba haciendo bastante mejor que muchos antropólogos profesionales. Por otra parte, la antropología moderna pues nace realmente a veces con una idea de superioridad sobre los otros. Los primeros grandes textos antropológicos son, por ejemplo, la idea de Lévi-Brul de que los primitivos tienen una mentalidad prelógica, pues es otra vez etnocentrismo europeo. Así que, que no solamente la gente del siglo XVI tenía esta idea. La idea de reconocer al otro en su alteridad, reconocerlo no como inferior ni como superior, sino simplemente como distinto, es un ideal con el cual yo estoy, me simpatiza profundamente, y no solo eso, sino que creo que es la base de toda auténtica civilización. Evidentemente esto va más allá del cristianismo. Si hacemos un repaso de cómo las civilizaciones del pasado han visto a los otros, encontramos cosas muy curiosas. Encontramos por una parte aquellas civilizaciones que pretenden transfigurar al otro. Digamos otra vez los mexicas. ¿Qué hacen los mexicas con los extraños? Bueno, pues hacen dos cosas. En primer lugar, los sacrifican cuando pueden y así los transfiguran. Y además de eso, comen un pedacito del cuerpo del sacrificado, comulgan. Quiere decir que el otro se transfigura por medio del sacrificio y de lo que llamaríamos el sacramento ritual del canibalismo. Otro tipo de enfrentarse al otro son los musulmanes y los cristianos. ¿Qué es lo que hacen? Convierten por la buena o por la mala. Ese es el punto de vista. El otro no existe. Hay que destruirlo a no ser que se convierta. Es lo que hicieron los católicos y lo que hicieron los musulmanes, porque no solamente en toda su historia, y siguen haciendo. Todavía hasta el siglo pasado los musulmanes seguían convirtiendo a palos y a tiros a los pobres kafires de Afganistán. Por último, hay otro tipo de reacción frente al otro, que es lo que llamaríamos la coexistencia pacífica y jerárquica. Ante una serie de comunidades, la India inventó otra cosa, igualmente curiosa, y esa cosa que inventó fueron las castas. Vamos a coexistir todos aquí en esta inmensa caldera que es la India, pero unos arriba y otros abajo. Coexistencia jerárquica, otra manera de percibir al otro. En Japón, por ejemplo, todavía hay un grupo de outcasts, de parias, de raza blanca en el norte del Japón. Así que todas las civilizaciones se han enfrentado al otro de un modo terrible. Sin embargo, yo creo que la única manera que nos podamos salvar es reconocer a los otros en su alteridad. Estoy completamente de acuerdo. Y esta es la gran adquisición de la historia y de la antropología de Occidente. Porque los que han inventado esto, no seamos tampoco ciegos ante esta realidad, han sido no las víctimas, sino los victimarios. Pero estos victimarios, es decir, Occidente, se ha dado cuenta de pronto, en el siglo XIX, por ejemplo, a través de sus grandes filósofos y sus grandes pensadores, que la idea de hombre no es la idea del siglo XVIII, que hay un solo tipo de hombre, sino que el hombre es plural, que el hombre son muchos hombres, y que cada hombre representa algo precioso y único. Esto es lo que a mí me parece fundamental y lo que me parece positivo desde el punto de vista moral y político de todo lo que usted ha dicho, Todorov.
fue una producción de Televisa. Y Fundación Cultural Televisa.